Se ha comentado más de una vez, la verdad no importa. ¿A quién le importa la verdad? ¿Te has dado cuenta de la cantidad de fake news que circulan día a día? Un estudio realizado en el 2018 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts indicaba que la verdad rara vez se difunde a más de 1000 personas, pero tan solo el 1% de las noticias falsas más virales se difunde rutinariamente entre 1000 y 100.000 personas. Se ha comprobado que las fake news impactan un 70% más que las noticias verdaderas. Las causas de dicho fenómeno es por la desinformación, la falta de validación y generalmente por la influencia de alguien más. Y entonces vale la pena preguntar, ¿la verdad existe? ¿La verdad importa? Muchos nos cuestionamos qué es la verdad, así como ¿será verdad que así ocurrió? ¿Será verdad que mi pareja me ama? ¿Será verdad que no me han engañado con este producto? A diario nos planteamos preguntas sobre la verdad de una o más cosas y o circunstancias que giran a nuestro alrededor. Los griegos, para referirse a la verdad, utilizaban la palabra aletheia, en un sentido de descubrimiento, aquello que no está oculto. En el latín es veritas, que se refiere a la exactitud y al rigor en el decir, lo exacto como opuesto a la mentira. Y en hebreo, la palabra emuná se traduce como verdad, fidelidad, fe, firmeza, confianza. 3 sentidos diferentes e interesantes: descubrimiento, exactitud y confianza. Todas las personas tenemos la certeza de que hay verdad, y decir que hay verdad es tanto como decir lo que es y lo que no es, no es. Confirmado con los famosos versos de Antonio Machado: la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Algunos argumentan que la realidad es una construcción social, que la verdad absoluta no existe, pues se forma de acuerdo a la cultura, el entorno, etc. Entonces se argumenta que la verdad es relativa, que puede ser tu verdad, su verdad o mi verdad, pero puede haber varias verdades y a la vez estar en pugna una con otra. En una ocasión platicaba con un profesor de filosofía, y él sostenía que la verdad siempre es relativa y llegamos al punto donde sostuve que eso no era posible. Y le puse el siguiente ejemplo. Supongamos que das 40 clases a la semana y te pagan por cada clase $10 netos. Tú llegas al final de la quincena y esperas tu depósito en el banco por $1,600, pero encuentras que hay $1,484. Obviamente pensarás que hubo un error y entonces vas con el contador de la universidad, le comentas de dicho error y él te responde que no hay tal, que todo está bien porque las 40 horas de $10 en un cálculo mental que hizo son $1,484, que todo eso depende de la perspectiva con que se vea, pero que todo está bien. Seguramente hablarías con más personas para demostrar que está equivocado y que no puede haber varias realidades ni verdades relativas y tratarías de arreglar el problema porque al final de 6 meses terminarían descontándote $696 simplemente porque él aseguraría una verdad que no lo es y porque su verdad no encaja con la realidad. Por un momento el maestro de filosofía se quedó callado y entonces dijo que eso no aplicaba porque sí hay realidades y verdades absolutas como son las ciencias, pero que no puede aplicarse a otras áreas como es la percepción o la moral. Pero veamos si su postulado es verdad o no. Quienes afirman que la verdad es relativa lo sustentan con la premisa atribuida a Einstein: todo es relativo. Utilizan el ejemplo de que una persona puede estar sentada en un auto, pero en realidad se está moviendo, porque el carro está avanzando. Esto no quiere decir que un argumento sea falso y el otro verdadero. Ambos son ciertos, pero aquí el detalle es el punto de vista y sobre todo la parcialidad con que se aborda la realidad para intentar explicar el hecho. Por ejemplo, en la ilustración, una persona dice que es un 6 y la otra que es un 9. Si un número está así en el piso, es por alguna razón. Los números no aparecen solo porque sí. Lo mejor es preguntar al que lo puso la razón y cuál era la posición que originalmente se asignó. Existe por otro lado las ilusiones ópticas, aquellas que parecen formar una imagen diferente a la realidad. En el gráfico se pueden pensar que las filas son de diferentes medidas. Esta confusión es provocada porque el cerebro se empeña en asignar un orden, tratando de poner los cuadrados blancos y negros en columnas rectas y ordenadas,
Y ante tal situación, a primera vista se desencajan las líneas horizontales, pero en realidad es que las líneas son del mismo tamaño, esa es la verdad. En este gráfico parece que hay un cuadro y un círculo, pero solo es la proyección de las sombras y la posición de la luz que genera dichas sombras. Sin embargo, si vemos todos los ángulos tal como lo hacemos ahora, sabremos la verdad, y es que es un cilindro con dos sombras. Aquí no hay varias realidades, es una sola, pero es necesario apreciar la imagen completa para entender cuál es la realidad. ¿Qué sucede si dos personas miden una misma área y cada uno obtiene una medida diferente? ¿Acaso los dos tendrían una medida verdadera? Lo más seguro es que alguno no midió adecuadamente o el instrumento que utilizó no está bien calibrado. ¿Cómo saber cuál es la medida verdadera? Pues se tendrían que validar los instrumentos de cada persona y cotejarlos con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas ubicada en París, para determinar con esa metodología el sistema de pesas y medidas universal, y así saber cuál es el instrumento que está debidamente calibrado y que verdaderamente mide bien. ¿Y entonces, la realidad es un constructo social? ¿Qué es lo que hace que varias personas puedan ver algo y a la vez percibir algo diferente? Para empezar, debemos entender que hay factores que afectan la percepción de la realidad. La percepción selectiva: la persona interpreta selectivamente lo que ve, a partir de sus propios intereses, antecedentes, experiencias, su propia cosmovisión. El efecto halo evalúa al objeto o individuo a partir de una característica, pero no de toda la realidad. La proyección: se atribuyen características propias a otra persona. El estereotipo: se formula un juicio con respecto a alguien según el criterio de la percepción grupal, social o cultural al que pertenece. Emociones del perceptor: según el estado de ánimo es la percepción. Pero ninguno de estos factores por separado puede determinar la verdad, porque finalmente no puede coincidir con la realidad a menos que se atiendan todos los aspectos. Por ejemplo, si se ve la realidad desde lejos, podría confundirse, ya que al acercarse seguramente cambiará la percepción. Lo que pensamos que es un pato brincará como conejo y nos confirmará que realmente es un conejo que fue confundido con un pato, o bien se meterá a nadar como lo hace un pato y entenderé que lo confundí con un conejo. Einstein demostró que el tiempo y el espacio no son absolutos y que la percepción del tiempo depende del marco de referencia. Pareciera que Einstein toma la referencia de lo que está registrado en el libro de los Salmos. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Ahora, debemos tener cuidado con lo que leemos y sus contextos, porque la teoría de la relatividad de Einstein, que permite el funcionamiento del GPS, es la misma teoría que algunos utilizan para argumentar que la verdad es relativa, pero no hay que confundir la teoría de la relatividad con el relativismo. Debemos dejar claro que la teoría de la relatividad tiene que ver con ciertas leyes físicas. Quienes quieran aplicar la teoría de la relatividad a lo moral confunden el término y el concepto. Sería absurdo tratar de intentar aplicar las leyes de Kepler del movimiento planetario al conductismo. Son dos áreas diferentes. El relativismo sostiene que los puntos de vista de cada persona no tienen verdad ni validez universal, sino que únicamente tienen valor según el tiempo, la cultura y la moral de cada una. Por lo tanto, habría varias verdades a pesar de que puedan ser contradictorias entre sí. Algunas de las objeciones a la verdad absoluta son las siguientes. ¿No hay verdad? ¿Acaso esta declaración es verdadera o la misma declaración es falsa y verdad al mismo tiempo? En realidad sí existe la verdad, pues al hacer esta declaración estoy haciendo una afirmación. Pero el problema con esta declaración de no hay verdad a su vez es contradictorio. Dicho argumento es derrotista. No podemos saber la verdad. Este es también un argumento contradictorio. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes lo que no se sabe? La verdad es relativa. Esto que acabas de decir es verdad. ¿Es una declaración y verdad absoluta? Porque al asignar un valor absoluto a algo relativo no es lógico. Es un argumento derrotista y por lo tanto se desacredita a sí mismo. ¿Verdad para ti? No para mí. A no puede ser B y B no puede ser A al mismo tiempo. Al final, uno de los dos tendría que estar en un error.
Avancemos más en la percepción. Imagina que tu pareja te engaña y tú te enteras porque le viste, nadie más te lo contó. Entonces se te acerca de inmediato y tu pareja te dice: no es lo que parece, la verdad es que... Tu primera reacción es decir: eso no es cierto, es mentira, yo te vi. Pero ¿qué pasaría si tu pareja finalmente te dice: no seas tonto, recuerda siempre que la verdad es relativa, depende de cada persona, de lo que cada quien percibe? La verdad no cambia con el tiempo. Por ejemplo, la concepción de los antiguos era que la Tierra era plana pero ahora es redonda. El hecho de que la gente tenga un conocimiento erróneo no significa que la verdad cambió, simplemente que en el tiempo y en el espacio no se tenía el dato correcto y o total de la realidad. No porque se crea algo de manera colectiva significa que sea verdad. La Tierra no dejó de ser plana un día porque se pensó que así era y después fue redonda para que se pensara que así es. No se puede confundir la verdad con lo que la mayoría de la gente cree en un tiempo y lugar, porque yo podré creer en algo, pero eso no cambia la realidad, porque la verdad se basa en hechos, no en suposiciones o creencias personales. Tarde que temprano tenemos que llegar al punto de reconocer que la verdad es absoluta. La verdad se basa en hechos y tiene 3 características: única, universal, invariable. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Este es un valor único, nunca 2 más 2 me va a dar otro número diferente. Es universal porque cuando sumo 2 más 2 aquí y en China siempre será 4. Y es invariable, no importa si sale el sol o no, siempre es lo mismo, no ha cambiado con los años. Desde el punto de vista espiritual, muchos podrían argumentar que no se puede determinar la verdad porque eso está más allá de la naturaleza y o de la física. De acuerdo con Immanuel Kant, las afirmaciones metafísicas, según el término de Aristóteles, son juicios sintéticos a priori que por principio escapa a toda experiencia sensible. ¿Pero será esto verdad? Las preguntas fundamentales de la metafísica son: ¿qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué estoy en este mundo? Si ponemos atención, se hacen preguntas para obtener una respuesta de algo que se desea conocer y con la certeza de que sea verdad. No se debe tratar de llenar un vacío en una línea y nada más. Si avanzamos un poco más, llegaremos a la ontología, donde se encuentran las siguientes interrogantes: ¿qué es mentira? ¿Qué hace real a un objeto o a un ser? ¿Existe Dios? Todas las personas creemos en alguien o en algo, aun cuando quienes suponen no creer en nada. Pero, ¿qué tan seguro estás de que lo que tú crees es la verdad? ¿Qué evidencias tienes de que eso que crees es verdad? Imagínate creer en algo que no es verdad y que solo lo crees porque alguien más lo dice, pero que tú no lo has comprobado y que un día te das cuenta de que es un engaño. Toda duda debe ser duda activa, no pasiva. Debes investigar y confirmar si lo que estás creyendo es verdad o no. Ser pasivos y solo creer porque es con lo que crecí o con lo que yo creo que es mejor, puede ser que sea una mentira. Por otro lado, el pensar que no sé si exista o no, pero a mí me da igual, es también una situación pasiva. En el terreno de lo espiritual, la mayoría de las personas creen que las verdades o creencias son relativas, es decir, que puedo creer en algo a mi modo y no hay problema. Pero ya vimos que tal cosa no puede ser verdad, se es o no se es. ¿Existe Dios? Los creyentes o los ateos tienen la razón. Hay algo interesante. Ningún sistema de creencia teológica o de ateos podría tener valor si no se intenta demostrar que puede ser falsa. Es decir, si tu sistema de creencias no lo pasas por la prueba de la verdad y da un resultado positivo a la verdad, entonces, ¿qué sentido tiene creer en ello? Si crees que posiblemente sea falso, o dicho de otra manera, si no has comprobado que es verdad, ¿qué valor tiene? La ley de la no contradicción dice que las ideas opuestas no pueden ser ciertas y falsas al mismo tiempo, en el mismo sentido. Por ejemplo, la Tierra es redonda o es plana, pero no puede ser las dos a la vez. Dios existe o no existe, pero lo que para algunos pueda ser ciertos y para otros no, sencillamente no puede ser. ¿Es o no es? No importa la creencia de las personas para determinar la verdad. Aunque yo no crea que algo sea verdad y en realidad lo sea,
lo seguirá haciendo, aunque yo no lo crea. Y por el contrario, si yo no creo que algo es verdad y en realidad lo es, aunque lo niegue, seguirá siendo verdad. Pero finalmente, yo estaré viviendo fuera de la realidad. Considera lo siguiente: si el relativismo fuera verdad, entonces el mundo estaría completamente lleno de condiciones contradictorias. Se crearía un caos de la realidad. Si la verdad es relativa, nadie está equivocado y todos tienen la razón. Pero esto es falso, por eso la verdad es y siempre será absoluta. En el plano espiritual, un cristiano afirmará que Dios existe, un ateo sostiene que no existe, y el agnóstico dirá, yo no sé. Pero es imposible que Dios exista y no exista, incluso que pueda existir. Pero ¿cuál es la verdad en torno a Dios? ¿Existe o no? Permíteme primero preguntarte algo que deberías de pensar detenidamente antes de responder. Si tú como cristiano tuvieras las evidencias verdaderas de que tu creencia es errónea, ¿dejarías de creer en ellas? Y si tú como ateo tuvieras las evidencias verdaderas de que Dios existe, ¿creerías en Dios? La mayoría de los cristianos dicen que Dios existe, pero cuando se les pregunta cómo lo saben, la respuesta más común es porque yo lo siento o porque así me lo han enseñado. Por otra parte, el ateo sustenta que Dios no existe con base a argumentos como son los siguientes: no hay evidencia científica, ciencia y creencia religiosa están en conflicto. Para ser científico se debe mantener al margen de la religión. La gente creyente que conoce no se comporta como si realmente existiera Dios. Los relatos bíblicos son alegóricos o fantasiosos. Para comprender mejor y saber cuál es la verdad en torno a la existencia de Dios, podemos seguir los pasos de lo que un sincero y comprometido investigador realiza. Hacer la pregunta, no debe tener prejuicios, por lo tanto, debe estar abierto a toda la información, recopilar toda la información, tanto a favor y en contra, analizar la información, no encontrar lo que quiere encontrar, sino todo lo que hay, evaluar la información y presentar el resultado. Para ti, creyente o no creyente, ¿has hecho lo anterior? Porque si solo hemos tomado la referencia de lo que otra persona nos ha dado sin validarlo por nosotros mismos, estaríamos en uno de los dos casos. Tenemos una fe sin sustento o viviríamos a expensas del error de otro. Quizás la más grande división del mundo en el plano espiritual tiene que ver en cuanto a si Dios, Jesucristo y la Biblia son verdad o no. ¿Y por qué tomamos como referencia a Jesucristo? Y es que ha sido el único personaje que ha marcado la historia de este mundo, que ha declarado ser Dios. Se le atribuyen milagros y grandes enseñanzas. De nadie más se lee que se declaró ser hijo de Dios, que resucitó y que aseguró ser él mismo Dios y salvar al hombre de la muerte eterna. Pero ¿qué evidencias tenemos de que esto fue verdad? Si Jesús fue todo lo que dijo ser, entonces, ¿realmente existe Dios? Para validarlo tendríamos que recurrir a la información que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, debemos considerar el hecho de que la fe cristiana es histórica, está basada en la persona de Jesús. Pero siendo objetivos, para llegar a la verdad de este asunto, vemos que la ciencia se basa de manera general en hechos observables, repetibles y comprobables. Pero desde ese punto de vista no podemos argumentar la verdad de una persona. Por ejemplo, no podemos validar que Cristóbal Colón existió haciéndolo volver a nacer o matando nuevamente a Kennedy para que se argumente que sí lo asesinaron. El problema para encontrar la evidencia de la existencia de Jesús es que se quiere recurrir a la evidencia científica y no al método legal. Son dos métodos científicos que se aplican según lo que se quiere verificar. El método legal se refiere a las evidencias históricas, como los testimonios orales, testimonios escritos y pruebas materiales. Así se puede evidenciar la verdad. Todos, pero todos los eventos de la historia no se pueden argumentar como veraces por el método científico, pero sí por el método legal. Por lo tanto, debemos usar el método correcto para demostrar la verdad sobre una persona o un hecho histórico. Actualmente, la historia se cuenta con base a un evento antes y después de Cristo, pero ¿fue un personaje real? Muchos podemos pensar que la única información que se tiene acerca de Jesús es solo por la Biblia y que por ello se podría incluso dudar de su existencia. ¿Pero qué crees? No es así.
También podemos tener información de la veracidad de su existencia por medio de autores no cristianos, como lo son Cornelio Tácito, el historiador romano más grande de la Roma antigua, reconocido por su bondad e integridad. Tácito, en cuanto al reinado de Nerón, alude a la muerte de Jesús y a la existencia de cristianos en Roma. Luciano de Samosata, sátiro griego de la segunda mitad del siglo II, se burló de Cristo, pero nunca argumentó que no existiera. Seutonio, historiador romano de la corte bajo Adriano, cronista de la casa imperial, escribió cerca del año 40 después de Cristo: los judíos estaban en disturbios por el Cristo, Jesús, y que Nerón castigó a los cristianos. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en Asia Menor, escribió al emperador Trajano buscando consejo para tratar a los cristianos. Talos es uno de los primeros escritores no cristianos que menciona a Cristo. Habla sobre la oscuridad del día en que murió el Cristo, un evento sobrenatural, que fue como un eclipse, que no ocurrió de manera natural porque ese mismo día hubo luna llena. Flegón, otra autoridad secular, confirma que hubo oscuridad el día en que se crucificó a Jesús. Maradar Serapio, filósofo sirio, escribió una carta a su hijo desde la cárcel. En ella comparaba a Jesús con los filósofos Sócrates y Pitágoras. Por otro lado, existen muchos testimonios judíos sobre la persona de Jesús. Por supuesto, no son favorables, pero reafirman la existencia de él como un ser real. El Talmud babilónico hace referencia al aviso emitido a días antes de la crucifixión de Jesús y cómo iba a ser ejecutado. Este documento judío afirma la existencia de Jesús y su muerte, que las autoridades judías estuvieron involucradas, incluso da testimonio sobre los milagros y que tenía seguidores. Menciona que Jesús era llamado por los primeros cristianos hijo de virgen, y los judíos en forma de burla lo llamaban hijo de leopardo. El tratado Sanedrín de Talmud originalmente registró que Yeshú, el Nazareno, fue colgado en la víspera del Pesaj por el crimen de llevar por mal camino a los judíos. Esta referencia fue eliminada de versiones posteriores del Talmud, probablemente debido a su uso por los cristianos como un pretexto para la persecución. Maimónides, en su Mishneh Torah, describe a Jesús como el fallido Mesías, previsto por el profeta Daniel. Maimónides escribe: Jesús causó que los judíos fueran asesinados y exiliados, cambió la Torá y llevó al mundo a adorar a un falso Dios. Josefo, aristócrata judío, político sacerdotal, comandante e historiador, explica en su libro Antigüedades Judías lo siguiente: apareció un cierto Jesús, en griego Lesoustis. Este sintagma despreciativo indica ya por sí mismo dos cosas: que Josefo consideraba a Jesús un personaje insignificante y que Jesús no le caía nada simpático, naturalmente por su pretensión mesiánica que él como historiador consideraba muy perniciosas. Hasta aquí hemos visto que muchos historiadores no cristianos, temprano a los años de vida y muerte de Jesús, declaran su existencia directa o indirectamente. Por lo tanto, la situación de Jesús es única y muy notable en cuanto a lo mucho que se sabe acerca de él aparte del Nuevo Testamento. Si no tuviéramos ninguna referencia directa a través de los evangelios, hoy las tendríamos por las fuentes de Josefo, el Talmud, Tácito, Plinio el Joven y otras más. Y sabríamos lo siguiente: Jesús fue un maestro judío. Mucha gente creía que realizaba sanidades y exorcismos. Algunos creían que él era el Mesías. Fue rechazado por los líderes judíos. Fue crucificado por la orden de Poncio Pilatos en el reino de Tiberio. A pesar de su deshonrosa muerte, sus seguidores creían que había resucitado aún 34 años después del evento. Todo tipo de gente le adoraba como Dios. Cuando se inician movimientos religiosos, a menudo transcurren muchas generaciones antes de que la gente comience a documentarlos. La realidad es que tenemos mejor documentación histórica a favor de Jesús que sobre un fundador de cualquier otra religión antigua. Por ejemplo, aunque se cree que las cartas de Zoroastro alrededor del año 1000 a.C. son auténticas, la mayoría de las escrituras zoroástricas recién se plasmaron por escrito en el siglo III después de Cristo. La biografía Parsi más popular de Zoroastro se escribió en el año 1278 después de Cristo.
Las escrituras de Buda, quien vivió en el siglo VI a.C., recién se escribieron después de la era cristiana y la primera biografía de Buda se escribió en el siglo I después de Cristo. Aunque tenemos los dichos de Mahoma, quien vivió en el año 570 al 632 después de Cristo en el Corán, su biografía se escribió recién en el año 767 después de Cristo, más de un siglo completo después de su muerte. Incluso la pseudobiografía de Apolonio de Tiana, de quien solo se tiene una fuente, escrita por Filóstrato de Atenas, data la fuente aproximadamente entre el primer y medio siglo después de su muerte. No se tienen evidencias de la existencia de Apolonio hasta el siglo II e inicio del siglo III, mientras que los evangelios fueron escritos en el transcurso de una generación después de Jesús. En realidad, la pseudobiografía de Apolonio de Tiana se ve más bien como una emulación de los milagros evangélicos de Jesús, sobre todo muy semejante a la narrativa de Marcos. Por lo tanto, la situación de Jesús es única y muy notable en cuanto a lo mucho que se sabe acerca de él aparte del Nuevo Testamento. Algunos argumentan que la Biblia ha sufrido cambios a lo largo del tiempo para adaptarse a un mundo que pudiera aceptar a Jesús como Dios y Salvador. Tomemos como primera referencia los escritos del Nuevo Testamento. Existen más de 24.000 copias del Nuevo Testamento. 24.000 copias. Pero ten en cuenta que no se habla de copias digitales, sino de copias manuscritas. El fragmento más antiguo es el Papiro 52, que contiene un fragmento de Juan 18, versículos 31 al 33, y Juan 18, 37 y 38. Se preserva en la biblioteca de John Rylands en Manchester, Inglaterra, fechado entre el 100 y 150 después de Cristo. El documento más completo del Nuevo Testamento es el Códice Sinaítico, fechado entre el 330 y 350 después de Cristo. Quizás con estos datos podrías refutar que pasaron más de 350 años del original a la primera copia y por eso se debe dudar de su legitimidad. ¿Te has puesto a dudar sobre la legitimidad de la Ilíada y de los escritos de Sócrates y Aristóteles? ¿Quién duda de su legitimidad y que no hayan sido modificados con el paso del tiempo? Considera lo siguiente y analiza el número de copias y los años que hay desde el original hasta la primera copia de los siguientes manuscritos. Platón, escrito entre el 427 y 347 a.C. La copia más antigua, 900 años después de Cristo. Tiempo de separación, 1200 años. Número de copias, 7. Aristóteles, escrito entre el año 384 y 322 a.C. Copia más antigua, 1100 después de Cristo. Tiempo de separación, 1400 años. Número de copias, 49. Heródoto, escrito entre el 480 y 425 a.C. Copia más antigua, 900 después de Cristo. Tiempo de separación, 1300 años. Número de copias, 8. Demóstenes, escrito en el año 300 a.C. Copias más antiguas en el 1100 después de Cristo. Tiempo de separación, 800 años. Número de copias, 200. Tucídides, escrito entre el 460 y 400 a.C. Copias más antiguas del 900 después de Cristo. Tiempo de separación, 1300 años. Número de copias, 8. Eurípides, escrito entre el 480 y 406 a.C. Copia más antigua en el 1100 después de Cristo. Tiempo de separación, 1300 años. Número de copias, 9. Julio César, escrito entre el año 100 y 44 a.C. Copias más antiguas, 900 después de Cristo. Tiempo de separación, 1000 años. Número de copias, 10. Homero, escrito en el año 900 a.C. Copia más antigua, 400 después de Cristo. Tiempo de separación, 500 años. Número de copias, 643. Nuevo Testamento, escrito entre el 50 y 100 después de Cristo. Copias más antiguas, 130 después de Cristo. Tiempo de separación de 30 a 60 años. Y el número de copias, 5600 al día de hoy.
Hagamos un ejercicio de comparación de fidelidad de la cantidad de los escritos y su integridad, que no han sufrido cambios desde los originales hasta el número de copias. Por ejemplo, hay una inmensa cantidad de evidencia de manuscritos que confirman la fidelidad de los textos originales. Tan solo las copias en griego son 5.686 manuscritos parciales o totales de la Biblia, que fueron copiados desde el siglo II hasta el siglo XV. Tan solo en el caso de la Ilíada de Homero, el número de manuscritos que pueden asegurar su fiabilidad del original está con 643 de la Ilíada contra 5.686.000 copias, manuscritos de la Biblia, solo en el idioma griego. La Ilíada, comparada con la Biblia, tendría apenas 11.30% de confiabilidad de acuerdo al número de manuscritos idénticos. Los escritos de Demóstenes tendrían el 3.52% de confiabilidad comparados con la Biblia. No existe otro documento de la antigüedad que se acerque un poco a esa cantidad de evidencias. La Ilíada apenas tiene 643 manuscritos. El primer texto completo que se conserva de Homero data del siglo XVIII. Es el documento antiguo más atestiguado en la actualidad. Por lo tanto, si alguien descarta la Biblia dudando de su confiabilidad textual, con el mismo criterio debería descartar por completo la literatura de la antigüedad, ya sea histórica, filosófica o religiosa. La verdad es que nadie cuestiona la autenticidad de los libros históricos de la antigüedad, como lo son de Platón o Aristóteles, entre otros, por el hecho de que no tenemos copias originales, pero como vemos, son mucho menos sus copias comparadas con el número de copias que tenemos de la Biblia el día de hoy. Seamos sinceros y hablemos con la verdad. El Nuevo Testamento tiene 40 líneas de corrupción textual, pero mantiene una precisión del 99.5%. Pero si te sirve la comparación, la Ilíada tiene 764 líneas de corrupción textual, con una precisión del 95%. La Biblia apenas un margen del 0.5% que consiste principalmente en deslices de pluma y de variantes de ortografía. La confiabilidad de la Biblia se ha demostrado por lo menos en 3 diferentes maneras. La transmisión textual, que es la precisión para hacer copias a través de la historia. Clayson Archer utiliza como parámetro la obra egipcia El Libro de los Muertos. Encontró que contiene muchas y muy serias variaciones entre copia y copia de sus manuscritos. En ese libro hay cláusulas completas insertadas u omitidas entre copia y copia. Pero a diferencia de la Biblia, se ha encontrado una copia palabra por palabra. Robert Dick Wilson encontró la evidencia que por 2300 y hasta 3900 años el texto de los nombres propios de la Biblia hebrea ha sido transmitido con una precisión minuciosa. Este es un fenómeno sin paralelo en la historia de la literatura. También se ha confirmado la veracidad del Antiguo Testamento por la rigurosa evidencia revelada por la arqueología y la evidencia documental descubierta también por la arqueología. Por otro lado, los escritos del Antiguo Testamento poseen una transmisión textual quizás aún mayor que la del Nuevo Testamento, y es que desde el mismo libro de Génesis hasta Malaquías ha sido guardado por el pueblo judío, el pueblo más celoso de las Escrituras y su preservación del original. El pueblo judío copiaba no palabras o frases, sino letras, letra por letra. Contaban el número de letras que debía tener cada línea, cada escrito, cada libro. No hay un fenómeno de tanta precisión exacta de copias en la historia de la literatura mundial. Si tan solo existiera un solo error en algún libro, como una consonante, se omitía todo el libro entero. De igual manera, veintenas de hallazgos arqueológicos se han realizado que conforman en bosquejo general o en detalle exacto de la historicidad de la Biblia. Resumiendo, alrededor de 40 autores de muy variadas profesiones, en un lapso de 1500 a 1600 años, 1189 capítulos, en 3 continentes, en 3 idiomas, 66 libros que forman un todo, el libro más impreso de la historia, varios temas de historia, genealogías, consejos, leyes, profecías, pero por sobre todo hay una línea indudable de que habla de la salvación del hombre a través de Jesús. No existe ningún libro que cuente con esas características, y a pesar de esto, no se encuentra un mensaje o doctrina contradictoria. Aún así, como dice Edwin Yamamuchi, profesor de Historia de la Universidad de Miami,
Aunque no tuviéramos el Nuevo Testamento de los escritos cristianos, seríamos capaces de concluir a partir de los escritos no cristianos de Josefo, el Talmud, Tácito y Plinio el Joven que Jesús fue un maestro judío, mucha gente creyó que realizó curaciones y exorcismo, fue rechazado por los judíos, fue crucificado bajo Poncio Pilatos en el reinado del emperador Tiberio. A pesar de una muerte vergonzosa, sus seguidores, quienes creyeron que resucitó y atestiguan su vida posterior a la muerte, se esparcieron más allá de Palestina, de modo que había multitudes de ellos en Roma. El impacto de Jesús en el curso de la historia no tiene paralelos. Hay más datos y documentos históricos para Jesús que cualquier otro fundador de religiones, Zoroastro, Buda o Mahoma. Hasta aquí vemos que personajes no cristianos hablan de Jesús como un ser real y que la Biblia no ha tenido variaciones a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué si los testimonios de la Biblia fueron inventados? Permíteme preguntarte lo siguiente: ¿qué persona estaría dispuesto a morir por una mentira a sabiendas que lo es? Los cristianos primitivos murieron por defender sus creencias en Jesús. Están registradas en la Biblia como Jesús fue real, murió y resucitó entre los muertos, y apareció después a sus discípulos. No ganaron nada en vida con esas afirmaciones. Todos concordaban en las mismas creencias. Se declararon testigos presenciales que vieron, escucharon y palparon a la persona de Jesús. Los milagros, su muerte, de los hechos de la resurrección y su aparición como un ser real, declarado por ellos que lo vieron y oyeron de manera directa que Jesús era Dios. Y sí existen fuentes históricas no cristianas que se refieren a Cristo y sus seguidores, que fueron personas reales. Trajano, emperador romano, en una carta a Plinio le dice que no castiga a los creyentes que eran forzados a negar sus creencias y que no recibieran información anónima de los cristianos. Adriano cita la carta de Adriano a Mincio Fundano sobre las acusaciones de los paganos contra los cristianos. Antonio Pío, emperador romano, menciona sobre la frustración que tenían al tratar con los cristianos y que no se veían cambios en su relación hacia ellos. Juvenal hace referencia velada a las torturas de los cristianos en Roma bajo Nerón. Séneca describe las crueldades de Nerón sobre los cristianos. La Biblia es un libro que se concreta en realidad y no en fantasías. Ahora bien, hemos visto la veracidad de la existencia de Jesús como un ser real, no inventado, y también la veracidad de los escritos registrados de la Biblia que no fueron ni manipulados ni modificados a conveniencia. Pero lo podemos aceptar como solo un gran ser iluminado, un gran maestro, un filósofo o como Dios. Considera lo siguiente: ningún gran líder religioso como Confucio, Moisés, Mahoma, Buda o Pablo declaró ser Dios, solo Jesús. Si ponemos atención a sus enseñanzas, veremos que eran coherentes, no se basaban en suposiciones, sino en afirmaciones, no había vacilación en ellas. Jesús hizo curaciones y hoy decimos que muchos también lo hacen en nombre de Dios o en su propio nombre. Jesús dio enseñanzas y hoy muchos también lo hacen. Jesús declaró ser Dios y hoy muchos también. Pero si analizamos un punto importante, nos daremos cuenta de que Jesús fue un ser único, alguien totalmente diferente, y es Él en el que se cumplen 300 profecías, escritas cuando menos 500 y hasta 1500 años antes de que Él apareciera. Lucas 22:44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sería muy fácil que cualquiera dijera que en sí se cumplen ciertas referencias bíblicas, pero hay cosas que son imposibles de controlar, como por ejemplo, el estatus social de la madre al concebirlo. Nació de una virgen, una mujer comprometida pero no casada. Las manifestaciones extraordinarias, como cuando Jesús se bautizó y se abre el cielo y se escucha la voz de Dios. La ascendencia por medio de Abraham, de la línea de Isaac por medio de Jacob, de la tribu de Judá, línea de la familia de Isaí por la casa de David. El lugar donde nacerá. Le llevarían regalos. En su nacimiento tratarían de matarlo. Habría alguien que le precedería como mensajero. Comenzaría su ministerio en Galilea. Haría milagros. Tan solo en él se cumplen 29 profecías en un solo día,
con lo que respecta a lo declarado a su muerte, como el que sería traicionado, vendido por 30 piezas de plata, abandonado por sus discípulos, acusado por testigos falsos, mantendrá silencio ante sus acusadores, golpeado y escupido, burlado, atravesados sus pies y manos, crucificado entre ladrones, repartieron sus ropas y echaron suertes, le darían hiel con vinagre, no se quebraron sus huesos, su costado quebrantado, la oscuridad sobre la tierra en su muerte y sepultado en la tumba de un rico. ¿Podría Jesús haber sido un impostor y haber manipulado todos esos eventos para decir que era un ser especial, que según él era Dios? No hay forma de que un hombre pueda controlar todos los eventos antes mencionados. No se puede controlar dónde nacer, el estatus de la madre, el tiempo y la forma de muerte, mucho menos todos los detalles que se cumplen hora antes de la muerte y más aún lo que iba a ocurrir después de la muerte. Posiblemente alguien pueda hacer que se cumplan en su persona 2 o 3, pero no 61 de las principales profecías. En el libro Profecías en ambos testamentos, publicado el 1 de enero de 1967, la casa editora Christian Victory Magazine ofrecía una recompensa a la persona que pudiera encontrar a alguien que cumpliera la mitad de las profecías que se cumplieron en Jesús. Decía lo siguiente: la Biblia no tiene competidor, es el único libro en el mundo que contiene genuina profecía. Cristo no tiene competidor, es el único en la historia del mundo cuya vida fue preescrita y que descendió del cielo para ser el Salvador de la humanidad. El cristianismo se basa en estos hechos. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Cristo es el único Hijo de Dios. Estamos ofreciendo una recompensa de $1,000 a cualquiera quien pueda demostrar que hay otro libro en el mundo, además de la Biblia, que tiene profecía genuina sobre un Mesías venidero. Puede producir cualquier Cristo, vivo o muerto, aparte de Jesús de Nazaret, que puede cumplir incluso la mitad de las muchas predicciones sobre el verdadero Mesías como se dan en la Biblia y como se establece en este libro. Tomando las referencias del libro de Peter Stone, La ciencia habla, menciona que la probabilidad de que un hombre haya vivido en cualquier tiempo hasta ahora y que cumpliera todas las 8 profecías del lugar, tiempo y manera de nacimiento, traición, tipo de muerte, reacciones de la gente, ser atravesado y la sepultura es de 1 a 10 a la 17ª. Esto equivale a la posibilidad de entre 100,000 billones y utiliza la siguiente ilustración para que quede aún todavía más claro. Supongamos que tomamos esa cantidad de monedas de plata, 100,000 billones de monedas, con valor de $1 y que se pusieran sobre la superficie del estado de Texas. Dichas monedas cubrirán la superficie con una altura de medio metro. Ahora considera que una de esas monedas se va a marcar. Las monedas se van a revolver y tendrías que ponerte una banda en los ojos y encontrar la moneda marcada a la primera. No importando si fuera hacia arriba o abajo, ¿qué probabilidad vas a tener de elegir la moneda correcta? Es la misma probabilidad de que las profecías se cumplan en un solo hombre. Lo asombroso es que en Cristo se cumplieron todas las profecías. ¿Quién podría haber preescrito una vida de George Washington o Abraham Lincoln o algún otro personaje 500 años antes de que naciera y dar cuando menos 61 detalles de lo que sucedería en su vida? Por otro lado, las profecías dadas por Jesús se cumplieron en tiempo y forma. Pero siendo honestos con este estudio tenemos que considerar que fue tan fiel en la palabra dada por Jesús para el cumplimiento de lo que se profetizó. Después de todo, si la profecía dada no se cumplía, entonces era un falso profeta. De las profecías realizadas por varios psíquicos entre 1975 y hasta 1981, se demostró que de las 72 predicciones, solo 6 de ellas se cumplieron de alguna manera, es decir, que apenas fue el 8%. Jesús es un ser único en el que se cumplió todo lo escrito cuando menos 500 años antes al pie de la letra. Jesús dijo que moriría y murió. Hoy muchos también lo dicen y mueren. Jesús dijo que resucitaría. Algunos dicen que lo harán. Aunque se ha hablado de la reencarnación como en el caso del Dalai Lama, pero no de resucitar y seguir siendo la misma persona. ¿Fue la resurrección la obra maestra del engaño más importante de la historia? Jesús dijo, y sus discípulos atestiguan que resucitó, que no encarnó en alguien más. Eso significa que él mismo salió de la tumba.
Hoy podemos decir que está la tumba vacía, que su cuerpo no está, pero eso no puede demostrar que haya sido cierto que resucitó. Es como si fuera a un panteón y no encontrar el cuerpo de una persona. Eso no da evidencia de que resucitó. ¿Y entonces? Cuando los judíos le pidieron una señal a Jesús de que era Dios, él dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esas palabras indicaban la forma en que iba a estar muerto y después iba a resucitar. Por lo tanto, la mayor señal de que Él era Dios fue su propia resurrección. Así lo escribió también Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Cuando Jesús murió fue puesto en una tumba, tapada por una piedra, custodiada por soldados romanos, precisamente por solicitud de los judíos para asegurarse que no se pudiera decir que había resucitado. Diversas teorías hay en torno a esto: que realmente no murió, que solo fue anestesiado y después despertó, que murió y no resucitó, que es verdad. ¿Fue solo invento por parte de sus seguidores? Al respecto, Charles Colson, ex ayudante del presidente Richard Nixon, recordado como el hombre hacha, la persona contratada por un superior para llevar a cabo las tareas desagradables, e implicado con el escándalo Watergate, remarcó la dificultad de que varias personas mantengan una mentira por un periodo extenso de tiempo. Yo sé que la resurrección es un hecho, y Watergate lo demostró para mí. ¿Cómo? Porque 12 hombres testificaron haber visto a Jesús levantarse de la muerte y después ellos proclamaron la verdad por 40 años, ni una sola vez negándolo. Cada uno fue golpeado, torturado, apedreado y puesto en prisión. Ellos no habrían resistido si eso no fuera cierto. En Watergate implicaba 12 de los más poderosos hombres en el mundo, y ellos no pudieron mantener una mentira por 3 semanas. ¿Usted me está diciendo que 12 apóstoles pudieron mantener una mentira por 40 años? Absolutamente imposible. Si ponemos atención, nos daremos cuenta que la muerte y la resurrección de Jesús tienen más detalles que cualquier otro evento de su vida. La evidencia legal tiene mayor peso en cuanto a esto, tanto por la documentación como por los testigos presenciales. Detalles antes de la muerte. Los judíos limitaban por ley la cantidad de latigazos que se daban a los criminales. Eran 39, pero los romanos no tienen límite. Se usaban un instrumento llamado flagellum, que era un instrumento de tortura. En las puntas tenía bolas de cuero o bien navajas, para que en cada golpe se desgarrara la piel. Así habría una pérdida considerable de sangre, aproximadamente un 12% de ella. Las venas eran dejadas al descubierto, al igual que los músculos y tendones, y las entrañas quedaban expuestas. Si un ser humano perdiera solo el 10%, posiblemente no habría un daño considerable, pero un 20% sí provocaría que entrara en shock. El doctor Alexander Mederer habla con precisión científica en cuanto a la muerte de Jesús. Sudó sangre, también llamada hematidrosis, está relacionado con el alto grado de estrés psicológico y es una ansiedad severa que provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríparas. El sudor emana con sangre. La condición anterior, la ansiedad severa, también provoca que la piel se deshidrate y quede frágil. Flagelaciones romanas, conocidas por ser altamente brutales, consistían en 39 latigazos en promedio. El soldado usaba látigo con tiras de cuerdo trenzado con bolas de metal entretejidas. Al golpear el látigo a la carne, las bolas provocaban moretones y abrían la carne dejándola expuesta. La espalda quedaba desgarrada, que incluso la espina dorsal podía quedar a la vista, debido a los profundos cortes. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera: las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Tan solo este evento podría ocasionar conmoción hipovolémica, gran pérdida de sangre, y el corazón trataría de seguir bombeando sangre que no existe. Habrá baja presión sanguínea, los riñones dejarán de producir orina y la persona sentirá mucha sed. La forma en que se hacía la crucifixión no era menos dolorosa. Se acostaba y se clavaba la mano en posición abierta. Usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo, afiladas. Se clavaban en las muñecas, atravesando el nervio mediano, que no solo causaba daño, era un dolor insoportable. De igual manera, se clavaban los pies, siendo triturados por los clavos. Una vez clavados, se levantaba la cruz.
Los brazos tenían que quedar estirados de forma inmediata y entonces los hombros se dislocaban automáticamente. Una vez crucificado, la muerte sería una agonía muy lenta y dolorosa, ocasionada por asfixia, ya que la presión ejercida en los músculos y el diafragma ponían al pecho en la posición de inhalación, pero no para exhalar. Tendría que levantar los pies, pero no era posible, o intentarlo los desgarraría. El ritmo cardíaco se reduce y la sangre se vuelve ácida, el pulso se vuelve irregular, para terminar muriendo por un paro cardíaco. Tanta fue la crueldad y martirio que Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto ya y que solicitó testimonio del centurión para que pudiera dar fe del hecho y confirmar el estado y hora de la muerte. Una vez que Pilato recibe el testimonio del centurión, da permiso para que se retire el cuerpo de la cruz. Cuando el soldado ve el cuerpo muerto de Cristo, le abre el costado con una lanza y entonces sale sangre y agua. Si Jesús hubiera estado vivo, hubieran salido grandes chorros de sangre con cada latido de corazón. La combinación de sangre y agua era una prueba positiva de que Jesús ya estaba muerto, posiblemente muerto por la crucifixión y la ruptura del corazón, según estudios de Samuel Hunton, médico y fisiólogo de la Universidad de Dublín. Él menciona que el cuerpo de Jesús se envolvió con especies, era una costumbre judía para la sepultura, aplicada para los muertos, no para los enfermos. El reporte dice que se usó aproximadamente 100 libras de especias, aproximadamente 34 kilos. Esto servía para propósito de preservación y parcialmente como un cemento para pegar las telas a fin de que formaran una cubierta sólida. El cuerpo no fue echado a una fosa común, fue puesto en una tumba de un hombre rico. Por lo tanto, el sepulcro tendría que haber sido una cueva artificial, hecha especialmente para ser sepulcro, con puerta de costado y no hacia abajo. La declaración judía ante Pilato es que tenían miedo de que los discípulos se robaran el cuerpo, y a su solicitud, Pilato ordena que sea custodiado. La idea de que no murió. La idea de que Jesús no murió en la cruz se encuentra en el Corán, que se escribió hasta el siglo VII, muy tarde para ser verdad. Según algunos musulmanes, afirman que Jesús huyó a la India. Otros más indican que tuvo un doble en la cruz. Otros que ni siquiera fue crucificado, que solo tuvo un desmayo, pero no hay evidencias sustentables para que sea lo que ellos alegan. En su caso, los fariseos hubieran demostrado desde un principio dicho alegato, cosa que no hicieron. Afirmaron que sí murió y por ello mandaron custodiar la tumba y luego ante la resurrección esparcieron el rumor de que había sido robado el cuerpo. Situación que tendrían que demostrar con evidencias que a continuación se citan. Son fantasías que no pueden documentarse y de las que no pueden ni siquiera aportarse una prueba histórica. La piedra. Se menciona que se usó una piedra para proteger la entrada. Los talmudistas a menudo mencionan este tipo de piedra. Era necesario varios hombres para moverla. Las mujeres se preguntarían quién podría remover la piedra si iban ellas solas. Los testimonios dicen que era una piedra muy grande o una gran piedra. Era fácil rodarla hacia la hendidura, pero no para quitarla. No se podría rodar tan fácil. El sello. Los testimonios legales dicen que ellos fueron y habiendo sellado la piedra, la aseguraron con la guardia. Era común sellar con una soga que cruzara la piedra y en cada punta se sellaba, así como está registrado de manera histórica en Daniel. Imagínate, un sello romano era como actualmente un sello del gobierno americano. Quien se atreviera a quitarlo sabía las consecuencias que traería sobre sí. Los guardias. La evidencia legal también confirma una guardia romana. Los soldados romanos no podrían haber sido extorsionados por los discípulos para que se les abriera el sepulcro y luego llevarse el cuerpo. Para los guardias romanos, Jesús era nadie y le rendían fidelidad a Roma, no a los judíos. Además, estaban bien armados como para ser atacados y ganados por los discípulos. La guardia no era para evitar que resucitara. Los romanos no creían en eso. Tendrían que ver más con evitar disturbios durante la Pascua. La guardia no era judía, sino romana. Por eso los judíos dicen que hablarán bien de Pilatos ante el gobernador. El castigo para abandonar el puesto de vigilancia era la muerte de acuerdo con las leyes. Golpes de garrote. Castigo para aquellos centinelas nocturnos que no cumplieran su deber según Polibio. La guardia cuando menos se componía de 4 hombres según William Smith, documentado en el diccionario griego y antigüedades romanas.
Jesús vivo, la demostración. Pablo, quien primero fue perseguidor de los cristianos y después que conoció la verdad se convirtió, declaró que no fueron solo los discípulos quienes vieron a Jesús vivo después de la muerte, fueron más de 500 personas. G. Anderson describe: piensa en la cantidad de testigos, más de 500. Piensa en el carácter de los testigos, hombres y mujeres que dieron al mundo la enseñanza ética más elevada que se haya conocido, y quienes aún, según el testimonio de sus enemigos, vivían de acuerdo con lo que creían. ¿Cómo sería posible que aquellos que compartían enseñanzas de amor, esperanza, honestidad, bondad, filantropía en el nombre de Jesús tuvieran que mentir diciendo que lo vieron después de que murió para hacer esta obra? ¿No hubiera sido más fácil ser buenos y evitar persecuciones y muerte? Por otra parte, John Warwick Mongery comenta: note que cuando los discípulos de Jesús proclaman la resurrección, lo hicieron como testigos oculares y lo hicieron mientras las personas que habían tenido contacto con los hechos de los cuales hablaban vivían todavía. Está más allá de los límites de la credibilidad el pensar que los primeros cristianos podrían haber fabricado una historia como esta, y luego lo hubieran predicado entre aquellos que fácilmente podrían haberla refutado, simplemente presentando el cuerpo de Jesús. Los enemigos de Cristo no pudieron refutar la resurrección. Cuando Pedro da un sermón después de la resurrección de Jesús, registrado en Hechos 2, ningún enemigo de Jesús se presenta ahí para desmentir. Sabían que no había ningún cuerpo en la tumba. En Hechos 25 se dice que los judíos capturaron a Pablo haciendo acusaciones que no podían comprobar. En su lugar, dirigen los ataques a la persona de Pablo. Lo más asombroso es que la iglesia cristiana está fundada sobre la resurrección de Jesús. Los discípulos fueron perseguidos, torturados y muertos por causa de la fe y sobre esta premisa. ¿Para qué sufrir una mentira de un cuerpo que pudo haber estado en alguna parte de la tierra? Antes de morir, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Los mismos judíos no se atrevían a decir que Jesús era Dios. Algunos días después de su muerte, algunos discípulos todavía decían que ellos tenían la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que había pasado todo eso. Días aún después de su muerte, dudaban de Jesús. Fue hasta que Jesús resucitó que ya no fue solamente un maestro, un profeta, sino que en realidad había resucitado. El hombre que predijo su muerte y resurrección, que sucedió tal como lo había dicho, ¿puede ser algo menos que Dios? La tumba vacía. Hoy muchos podemos creer que Jesús fue un ser real, pero ¿que haya resucitado? ¿Qué si en realidad la tumba quedó vacía por otras circunstancias? Teoría del desmayo. Se dice que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó, y cuando fue llevado a la tumba aún seguía con vida. Después de algunas horas recobró el conocimiento, se incorporó y se fue. Cristo murió en la cruz como lo mencionaron los soldados, Josefo y Nicodemo, personajes romanos y judíos. Esta teoría no está sustentada por ningún documento temprano ajeno a los cristianos, por lo que fue hasta mucho después que se argumentó como una suposición, no como una realidad. Ahora, por un momento sigue esa serie de hechos que sucedieron a Jesús hora antes de que muriera. Todo esto en un periodo de 36 horas. Agonía en el huerto una noche antes, arresto a la medianoche, no se le permitió dormir, el caminar de ida y vuelta entre Pilatos y Herodes, tratamiento brutal con azotes, la tortura de la crucifixión, la sed y la fiebre que presentó, la lanza que fue clavada en su costado y de donde salió sangre y agua, el ritual de embalsamado, vendas alrededor del cuerpo de peso considerable y selladas con especies, volver en sí y mover la piedra él solo y poder con la guardia romana que estaba afuera resguardándolo, después de 3 días de no comer, presentarse con los discípulos como quien venció la muerte. ¿Puede alguien que sufre todo esto sufrir solamente un desmayo? Rara vez alguna víctima de crucifixión se recuperaba, aunque tuviera las circunstancias más favorables, situación que no sucedió con Jesús. Los hechos confirman que Jesús murió el viernes de tarde y el domingo apareció en plenitud de vida. Ninguna persona dudó que había muerto. Sus enemigos lo confirmaron, Pilato también. El centurión metió la lanza para asegurar la muerte, y Jesús, ni aún en ese momento, dio señales de vida.
Cuando los discípulos de Jesús se sorprendieron de verlo con vida, ninguno exclamó lástima por la apariencia que hubiera demostrado alguien demacrado o agonizante. El relato histórico dice que sus vestiduras fúnebres estaban dobladas a un costado. ¿Quién después de un desmayo tendría conciencia para dejar las cosas en su lugar? ¿Cómo se quitarían las vendas? Por otro lado, si él se presentó como alguien que no venía como un ser resucitado, era alguien que mentía. ¿Cómo los discípulos podrían haber creído en su honestidad? El robo. Sobre este punto se alega que los discípulos llegaron por la noche y robaron el cuerpo del sepulcro. Mateo registra que los judíos usaron ese argumento en su época. Esa teoría también quedó registrada en los escritos de Justino Mártir, Tertuliano y otros. Alrededor del año 165 después de Cristo, Justino Mártir escribió su diálogo con Trifón. Al comienzo del capítulo 108 de esta obra, registró una carta que la comunidad judía había estado circulando concerniente a la tumba vacía de Cristo. Una herejía atea y anárquica ha surgido de un tal Jesús, un engañador galileo que fue crucificado, pero sus discípulos robaron su cuerpo de noche de la tumba donde fue colocado, después que fue suelto de la cruz, y ahora engañan a los hombres declarando que él se levantó de los muertos y subió al cielo. En la literatura judía de la Edad Media está registrado. Rey Marus repite el mismo relato. Los discípulos de Jesús robaron el cuerpo antes de que hubiera estado sepultado 24 horas. Representaron el lugar de la sepultura, la comedia de la tumba vacía y retrasaron el anuncio público de la resurrección hasta 50 días después, cuando la descomposición del cuerpo se había completado. Refutación. Los enemigos de Jesús no tenían motivos para quitar el cuerpo a la tumba. Los amigos de Jesús no tenían el poder para hacerlo. Si el cuerpo estaba en la tumba el viernes y el domingo ya no, solo hay dos posibilidades. Primero, fue quitado de la tumba, pero los enemigos pusieron una guardia, tenía sello, no les interesaba hacerlo desaparecer. Si lo hubieran desaparecido, le iban a facilitar a los discípulos para comprobar que resucitó. Tenían que custodiar el cuerpo cuando menos 4 días. Harían pasar a Jesús como mentiroso. Ellos podrían argumentar que el cadáver seguía ahí. Los amigos no tenían el poder ni la intención de hacerlo, estaban desanimados. Y último, Jesús salió por su propio pie. El registro menciona que el testimonio de los guardias no fue cuestionado, sino que fueron a dar aviso y los sacerdotes dieron instrucciones de qué decir. Después de todo, ¿por qué tendrían que sobornar a los soldados por un testimonio falso? Si los soldados estaban despiertos, ¿cómo es que dejaron que los discípulos robaran el cuerpo? Tendría que haber sido una lucha y muerte cuando menos de alguno de los discípulos, y si estaban dormidos cuando lo robaron, cosa que tendría que haber sido pagada hasta con pena de muerte por parte de los soldados, incluso imposible que todos los guardias durmieran al mismo tiempo, y si estaban dormidos, ¿cómo supieron entonces que fueron los discípulos quienes lo robaron? Tan solo un movimiento para mover la piedra que tapaba la tumba tuvo que hacer ruido para despertar a los soldados que dormían, y según el testimonio de que solo quedaron las vestiduras fúnebres, no hubieran robado el cuerpo desnudo, y aparte, cuando alguien quiere robar, es imposible dejar las cosas arregladas cuando vas a robar pensando que lo podrán ver en cualquier momento. Por otro lado, si los discípulos robaron el cuerpo, ¿por qué morir por una mentira? Casi todos los discípulos murieron como mártires creyendo y sosteniendo hasta el final que Jesús había resucitado. Sería muy tonto morir por algo que se sabe que no es verdad, como sería la resurrección. Argumentar que los discípulos se robaron el cuerpo tampoco tiene bases sostenibles. ¿Visiones? ¿Y si no resucitó y fueron visiones, alucinaciones o fantasías personales? ¿Y si solo entraron en un estado alterado de la conciencia? Por ejemplo, hay alucinaciones normales como las que se sienten cuando muere un ser querido cercano, pero eso es parte del proceso del duelo y son pasajeras. Pero es necesario indicar que por lo regular se dan en situaciones elementales. Las alucinaciones son experiencias perceptivas inexistentes para el resto del mundo, solo parecen reales para la persona que las vive. Primero, se tendría que dar evidencias de que el cuerpo de Jesús existe en algún lugar, para poder argumentar que los discípulos y los más de 500 personas tuvieron un estado alterado de la conciencia. Pero enfoquémonos en las alucinaciones. Las alucinaciones por duelo son pasajeras, breves y fugaces, y nunca se manifiestan a varias personas al mismo tiempo y lugar.
Según Warden, resulta interesante especular si son realmente alucinaciones o posiblemente algún otro tipo de fenómeno metafísico. Ahora, los seguidores de Jesús siempre se consideraron testigos oculares de la resurrección y sobre esa base se sustentó el cristianismo. ¿Sería posible que lo que hasta ahora es la Iglesia fuera fundamentada en una patología? Las apariciones de Jesús jamás estuvieron restringidas a un grupo psicológico de personas. Las alucinaciones siempre es un proceso dinámico asociado con el pasado, según Morgan. En su tratado fundamental sobre la neurología de las alucinaciones, sería muy difícil que dos personas tuvieran la misma alucinación y mucho menos al mismo tiempo. Las apariciones de Cristo fueron vistas por mucha gente. Al menos 500 personas estuvieron después de la resurrección que lo vieron en el mismo tiempo y lugar. Por otro lado, cualquier persona normal que está expuesta a una alucinación procura evidenciar si lo que vio, escuchó o palpó fue cierto o no. Eso fue el caso de los discípulos al punto que el historiador Lucas dice: después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Dicho de otra manera, esto sería una evidencia empírica, pues fue lo que observaron y experimentaron. Jesús salió al encuentro y les saludó. Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados ellos creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les viene la duda? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. María dijo: he visto al Señor. Contaba lo que les había dicho. Dicho esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. Y Tomás respondió: mientras yo no vea la marca en los clavos de sus manos y meta mis dedos en sus marcas y mi mano en su costado, yo no creeré. Días después estaban reunidos y aún las puertas estaban cerradas. Jesús entró y se puso en medio de ellos y les saludó. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédula, sino hombre de fe. Jesús les dijo: miren mis manos, mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Acaso más de 10 personas podrían ver la misma alucinación en tiempo y forma como fue el hecho de darle a Cristo un trozo de pan y verlo comer? Dar un trozo de pan y entregarlo a la nada terminaría por caer al suelo y permanecería allí por un tiempo. ¿Ver que alguien come y lo constante en más de 11 personas es una alucinación? Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Las apariciones de Jesús fueron en varias ocasiones y en diferentes lugares: en las montañas, en el camino, al lado del mar, en las montañas de Galilea. Los discípulos en un principio dudaban de lo que veían, pero tuvieron evidencias de que no eran alucinaciones, sino que era la verdad. Lo vieron, lo escucharon, lo palparon. Actualmente ninguna alucinación podría pasar esas pruebas. Y las apariciones de Jesús cumplieron un tiempo determinado. Si fuera un caso de histeria colectiva, tendría que haber síntomas negativos como lo son dolores, temblores, pánico, que en ningún momento fueron manifestados en alguno de los testigos. Al contrario, a partir de las apariciones fueron personas más ecuánimes, más maduras emocionalmente. Además, que en la histeria nunca se percibe nada nítidamente. Todo es parecido a, similar a, pero no hay detalles que todo perciban de igual manera. Si hubiera sido histeria, algunos de ellos hubieran recapacitado o vuelto en sí más adelante y retractarse de la situación. Pero ellos murieron por lo que vieron, oyeron y palparon. Si fuera una posesión de peso, ¿cómo refutan el hecho de que no hay un cuerpo en la tumba de Jesús con las mismas refutaciones que ya fueron expuestas? Los judíos tendrían todo a su favor para decir que ahí está el cuerpo de Jesús. Jamás resucitó, no es verdad. El cristianismo es falso. La hipnosis.
Algunos alegan que incluso Jesús hipnotizó a sus seguidores para que creyeran que había resucitado. La verdad es que la hipnosis no resulta para quien es escéptico, y menos si nunca estuviste en contacto con el hipnotizador. Por ejemplo, Santiago, hermano de Jesús, no creía en él hasta que resucitó. Pablo era perseguidor de los cristianos y creyó en Jesús hasta mucho tiempo después de su muerte. ¿Cómo hipnotizó Jesús a Tomás, que no creía aún después de que él había resucitado? ¿Cómo explica entonces un pueblo entero una tumba vacía? Las mujeres fueron a la tumba equivocada. Esta suposición de Kearsarge Blake, para empezar, confirma la historicidad del evento porque él toma las referencias de los evangelios, pero omite lo que ahí mismo está escrito. Por ejemplo, dice que en los relatos se menciona que las mujeres estuvieron frente a la tumba en el momento de la sepultura. Las mujeres, al no encontrar el cuerpo, avisaron a los discípulos. Entonces, Pedro y Juan fueron y tampoco encontraron el cuerpo. ¿Todos fueron a la tumba equivocada? ¿No era más fácil calmar la situación confirmando la tumba? Un ángel confirma que ha resucitado, no está el cuerpo, les muestra la tumba. Si las dos mujeres y los apóstoles fueron a la tumba equivocada, el Sanedrín pudo dar evidencias de tal equivocación y así terminar con el cristianismo. Aunque todos se hubieran equivocado, alguien podría haber llevado a la tumba correcta, José de Arimatea. El mismo Evangelio de Marcos que Lake usa para dar evidencias del hecho histórico dice lo siguiente: muy de mañana el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrigida. Al entrar en el sepulcro vieron un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, compruébenlo. No fue sepultado en un cementerio público, sino en una tumba privada. No se pudieron haber equivocado. Este estudio nos permite comprender y afianzar nuestra fe a quienes ya creemos en Cristo y en Dios, y para aquellos quienes tenían duda, les ayuda a despejarlas. Hoy los niños, jóvenes y adultos son bombardeados por dudas en cuanto a la existencia de Jesús, en cuanto a su divinidad y en cuanto a la veracidad de sus palabras, sus hechos y las Escrituras. Es importante considerar la apologética como parte importante de nuestra espiritualidad. Las evidencias son más que contundentes. Sin embargo, muchos así llamados escépticos o ateos que pretenden ser fieles a la verdad, en realidad no lo son. Los hechos no mienten. Son más fieles a sus propias creencias, aun cuando esas mismas contradigan la verdad. Y en ocasiones es más por el temor de enfrentarse a la realidad, por una falta de voluntad para aceptar a Cristo en todas y cada una de sus dimensiones, como Dios, y sumado a esto todas las implicaciones que conlleva, pues al estar frente a Jesús no puedes ser indiferente, requiere un compromiso o en su defecto asumir las consecuencias de haberlo rechazado. Blaise Pascal dice lo siguiente: la evidencia en favor de la existencia de Dios y su don es más que convincente. Para aquellos que insisten en que no lo necesitan, siempre encontrarán maneras de desestimar la oferta. Considera lo siguiente: en esta vida solo hay una cosa segura, la muerte. Y por un momento piensa en ese instante, al final de tus días, de frente a unos cuantos minutos hacia la muerte. ¿A dónde va tu esperanza o tu desesperación de ese momento tan crucial? Si con todas las evidencias presentadas aún así negara su existencia y por un momento pensáramos que no existe Dios, posiblemente no pierdas nada al morir creyendo en Él como Dios, sino simplemente como un maestro o un ser iluminado. Pero ¿qué sucederá si aun cuando te negaste a creer en Él y en ese momento te enfrentas a la realidad y confirmas que sí existe? ¿Qué será de ti frente a Él? Posiblemente se volverá a pronunciar las palabras de Juan 20:29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que nunca han visto y sin embargo creen. Y es que Tomás, al igual que muchos al día de hoy, no creen en los testimonios y en los hechos de la tumba vacía. Él argumentaba que tenía que meter su mano en su costado herido
y sin embargo se tuvo que enfrentar con él cara a cara para comprobar la verdad. A Jesucristo no lo puedes aceptar en partes. No puedes aceptarlo como un ser verdadero sin aceptar que fue un gran ser humano. Pero no puedes aceptar que es un gran ser humano sin aceptar que fue un gran maestro. No puedes aceptarlo como un gran maestro sin aceptar todas y cada una de sus palabras. Y no puedes aceptar todas sus palabras y desechar las referencias que hizo de sí como Hijo de Dios, como la misma divinidad encarnada. ¿Qué importancia tiene el entender que el cristianismo es verdad? Lee Strobel dice: si Jesús es el Hijo de Dios, sus enseñanzas son más que simples buenas ideas de un maestro sabio. Son perspectivas divinas sobre las cuales puedo construir mi vida con confianza. Si Jesús determina los parámetros de la moral, ahora puedo tener una base inconmovible para mis elecciones y decisiones en vez de basarlas en las arenas movedizas de la conveniencia y el egocentrismo. Si Jesús en verdad resucitó de entre los muertos, todavía está vivo hoy y disponible para que me encuentre con Él en el ámbito personal. Si Jesús conquistó la muerte, me puede abrir la puerta de la vida eterna a mí también. Si Jesús tiene poder divino, tiene la habilidad sobrenatural para guiarme y ayudarme y transformarme a medida de que yo lo permita. Si Jesús conoce en forma personal el dolor de la pérdida y el sufrimiento, puede consolarme y alentarme en medio de la turbulencia que, según él mismo advirtió, es inevitable en un mundo corrompido por el pecado. Si Jesús me ama como dice, mi bienestar es importante para Él. Eso significa que no tengo nada que perder y todo que ganar dedicando mi vida a Él y a sus propósitos. Si Jesús es quien dice ser, y recuerda, ningún líder de ninguna otra religión principal jamás pretendió ser Dios. Como mi Creador, merece justamente mi lealtad, mi obediencia y mi adoración. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo.